alma de los... Ah, podías empezar antes, Nico, Vos no te hagas problema. Yo cero drama, Hubieras empezado con la canción de Teresa que quedé enamorada. Sí, Nico, yo vos pensé empezarlo ahí, mandá, pero bueno, no sabía, ¿viste? vos mandate nomás. Dale. Bueno, la intención de este curso es ver que la humanidad está en todos los pueblos, el carácter humano, el carácter de que nos atraviesan las mismas dudas, los mismos conflictos existenciales, las mismas necesidades de solidaridad, de que nos interese el otro, de que las guerras son dañinas, de que de las discriminaciones son horribles, y eso lo vimos en todas las filmografías desde que empezamos con el expresionismo alemán. El dolor de los pueblos, que no tiene nada que ver con las intenciones a veces de sus gobernantes. En este caso, en el Medio Oriente, que estamos viendo cine de Medio Oriente o de Oriente Próximo para los europeos, o del Medio Oeste, que sería para nosotros desde esta posición del sur de América del Sur, que estaría más al oeste que al este. De hecho, tenemos 14 horas de viaje a través del Océano Atlántico para llegar a Medio Oriente. No sé cuánto tendremos si fuéramos por el Pacífico, si existiera una vía aérea que fuera por el Pacífico. Dice María Elena, empecé a leer el libro y me resulta tan humano y agradable de leer, con sus emociones. Ay, me pasó lo mismo, esperá. Con sus emociones y la poesía que trasunta. La vida está hecha de diversos caminos, escribe cuando el padre le enseña las distintas maneras de ordenar la biblioteca. A mí me pareció un libro de una sensibilidad y de una dulzura. Y después va mezclando con críticas filosóficas acerca de los distintos parientes que tuvo de todas partes de Europa, y cómo él habla de los ashkenazíes. Cuando habla de los ashkenazíes, voy a aclarar que hay dos ramas, ponele, vamos a hacer un ponele, ¿no? La rama ashkenazí, que es la rama que en la diáspora, o sea, cuando tuvieron que huir de Israel, se fueron a Europa, sobre todo a Europa del Este, y entonces son eslavos. En realidad son eslavos, como Moab, así más rubiecitos, más de ojos claros, no todos, no todos, los hay de todos lados, pero tienen esa característica eslava. Mis ascendentes eran polacos y rusos. Pero hay otra vía, que es la que escapó de España en 1492 con los reyes católicos, cuando fueron echados de España junto con los árabes, que eran los que les daban toda la cultura, porque las grandes construcciones de España, las más maravillosas, así como las matemáticas, la literatura, la medicina, eran en forma conjunta entre los árabes y los judíos de entonces, donde había total amistad. Sí, los árabes son dueños de una cultura increíble y de unos adelantos increíbles, que fueron todo lo que llevaron a España, que era un país muy pobre y con muy poca cultura desarrollada. Todos tenemos cultura, pero digamos poco desarrollado en cuanto a la arquitectura, la literatura, la medicina, la abogacía, las artes y las ciencias, que eso se lo llevó en los 7 siglos de ocupación árabe, ¿no? Y en eso estaban los judíos, que había una cantidad menor, que se llevaban muy bien, eran una comunidad conjunta, digamos, ¿no? Cuando los echó, llevó, por supuesto, a la perdición de España, la pobreza, y por eso España usó todo el oro que se robó y la plata que se robó de América para pagar su deuda externa con los países que eran flamencos, con lo que hoy es Bélgica, por ejemplo, ¿no? Y Holanda, que eran los grandes banqueros, de los primeros grandes banqueros del siglo, digamos, XVI, por decir de alguna manera, porque se quedaron sin los productores de la cultura. Y entonces estos judíos que se escaparon de España se fueron a vivir a los lugares más próximos que tenían, a todo el norte de África, a la zona donde hoy es Turquía,
y Rumania, por ejemplo. Por eso, como ellos eran semitas y eran morochos de ojos negros, igual que los árabes, porque provenían de los mismos lugares geográficos, todos los judíos que a partir de ese momento se llamaron sefaradíes, porque Sefarad era el nombre que tenía España para los árabes. Los árabes llamaban a España Sefarad. Entonces, los judíos sefaradíes, que vienen a ser los judíos españoles, dicho de otra manera, se fueron, huyeron a todo el norte de África, a lo que es Turquía, a lo que son los países árabes. Hay muchos judíos en todos los países árabes. Y aunque algunos se aventuraron en la China y en la India, donde también, y en Japón, donde también hay judíos. Entonces, los ashkenazim son los rubios y blanquitos, porque se han mezclado en tantos siglos con los eslavos, y los sefaradim, que son de origen semita, son morochos de rulitos y con ojos negros. Y entonces hablan en su mayoría en ladino, que es el español antiguo de la época de Colón, de la época en que se escaparon, entonces hablan en español antiguo, que es el ladino, con algunas expresiones de los lugares donde fueron a ir a parar, y hubo en una época, porque las divisiones siempre están en todas partes, y en la Argentina también, los ashkenazíes o eskenazíes, medio como que si eran unos negritos de mierda, los sefaradíes eran unos negritos de mierda, entonces como que tenían menos cultura, y los negritos de mierda, los sefaradíes, tienen toda la cultura árabe, ¿sí? Comen con las comidas árabes, creen tienen la cultura religiosa, pero su cultura de vestimenta, de comidas, la cultura en las ciencias es la misma que la cultura árabe, ¿sí? Su forma de vestir, eso se ve muy bien si alguno viajó a Toledo, que en Toledo había un enclave, fue en una época capital, Toledo fue capital de España, en una época monárquica. Los árabes de España, dice Gray, desmienten ese mito de la oscuridad de la Edad Media, obvio. La oscuridad de la Edad Media es un producto del catolicismo porque le interesaba. La Edad Media fue muy rica en cultura, y los árabes tuvieron mucho que ver en eso, porque tenían una cultura muy desarrollada. Por eso los judíos ashkenazíes, a ver, no sé si qué ejemplo de algún judío público, cuando usted lo vea morochito de rulo, bien morocho, bien con la tez aceitunada, es un judío sefaradí. Por ejemplo, Juan Gelman, él tiene un libro de poemas en sefaradí, que es en el latino, que es maravilloso, maravilloso, que recupera toda esa poesía entre árabe, judía, que habla del amor, bellísimo, 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 en ladino, yo lo tengo ese libro. Como para desmitificar un poco todo esto, pero lo que quería con esto del cine del Medio Oriente, volviendo al cine del Medio Oriente, es ver la gran diversidad cultural, étnica, lingüística, de conceptos de vida, que no son todos árabes, que están los persas, los drusos, los kurdos, los armenios, los de la parte de la Unión Soviética, que hay mucha población de religión islámica, eso sí, de religión islámica, pero que los turcos, por ejemplo, odian y no se consideran árabes, y los árabes también odian a los turcos porque estuvieron bajo la pata del Imperio Otomano durante siglos y fueron muy maltratados, y después sobre la pata del Imperio Británico y de los rusos y de los franceses, y cuando todos estos se fueron, llegó a Estados Unidos a ponerle la pata, que es lo que pasa actualmente, y cómo ha sido una zona estratégica, primero por ser el camino de la seda,
donde iba, no solamente, ay, se me fue el veneciano, por favor, el veneciano Marco Polo con sus tíos, no solamente iba el veneciano Marco Polo con sus tíos a hacer comercio, sino que iba mucha gente de Europa a hacer ese comercio, y uno de los motivos de las cruzadas fue justamente como los otomanos le cerraron la vía, por eso es estratégico Medio Oriente, porque está justo en el medio del camino hacia la China, hacia la India, hacia los países donde obtenían la seda y las especias, y además otros productos de lujo que en Europa no se conocían, pero especialmente las especias que necesitaban para conservar las carnes en el invierno, porque si no se morían de hambre, las carnes que generalmente provenían de la caza con Z. Divaxu es el título del libro bilingüe de Hellman en latino y español. Lo tengo, es precioso. Y lo canta, ¿saben quién lo canta? Que es una cantante extraordinaria, la mamá de Cecilia Roth, que está en España, creo que se radicó en España, la mamá de Cecilia Roth, una voz bellísima, y creo que también... que te la quiero decir y no me salía el nombre de la madre. Divaxu, debajo. Dina, Cuando la X todavía no se había convertido en J, diríamos, en historia de la lengua española. Como Xavier, que es Javier, la X con el tiempo devino en J, como México, México. Bueno, quería antecederme todo eso para que tengamos una visión despojada de antiárabe, antidruso, antikurdos, antijudíos, antiturcos. Sí, Raúl. Y respecto a lo que decías de árabes y judíos en esa época, hay un libro que se llama El médico, de Noah Gordon, que supongo que muchos lo habrán leído, ¿no? Que menciona ese viaje, toda esa historia y todo cómo un judío muy pobre y muy abandonado termina tomando de los árabes toda la ciencia médica y la lleva de vuelta a Europa. Creo que también es una película, ¿no? Sí, la película, y por suerte mi nieta la vio en el secundario, es bellísima. Voy a tratar de buscar. El libro estará en PDF. Horacio, ¿no sabes? No sé, lo he leído y lo tengo, pero no tengo idea si estará en PDF. Lo estoy buscando. Yo vi la película, yo lo voy a buscar para agregárselo, porque aunque terminemos las clases... Lo encuentro y lo subo. Dale, se llama El médico. Miren, la película es bellísima, porque realmente los árabes protegieron a los judíos durante siglos, los protegieron, porque como eran muy despreciados, y sobre todo en Europa, por eso les voy a explicar chiquitito, que cuando los judíos empezaron a llegar a fines del siglo XIX a Palestina, como nunca habían podido tener tierra, porque les prohibían en toda Europa y en todos los lugares donde ellos iban a poseer tierra, por eso no podían ser agricultores ni criar animales, y tenían que dedicarse a labores que no tuvieran que ver con la tierra, como ser herreros, panaderos, y de ahí viene el mito de que eran todos banqueros usureros. No, eran artesanos en su mayoría, ¿sí? Artesanos, textiles o cualquier artesanía que se pudiera hacer, ¿sí? Panaderos, carniceros, vivían en lo que se llama, y ahí lo menciona para que sepan, el shtetl, que está en yiddish, significa un pueblito, una aldea muy humilde que vivían en los países. Dice, maravilloso libro, es una saga de 3 libros que habla de una familia. Está el rabino, otro, y vos tenés, ¿conocés? Está el rabino, otro más no recuerdo, y termina ya en Estados Unidos atendiendo a los indios. A ver si podés conseguirnos los datos de los libros y yo los busco. Si encuentro, ¿sí? Pero para que desmitifiquemos un poco esto de del imaginario colectivo,
En mi familia, por ejemplo, mi papá era carpintero, estaban recontra cagados de hambre y siguieron recontra cagados de hambre hasta la actualidad, ¿no? Y vinieron de Polonia, un país muy pobre, muy sufrido y donde fueron muy atacados. Bueno, vamos a la película de hoy. Y voy a empezar por compartir esta película afgana. Esperen que yo voy a compartir. Ay, me manda acá. Voy acá. Es una cosa, esto. A ver si puedo enganchar. Yo lo abrí, lo abrí la piedra de la paciencia, pero esto es la película, pero también abrí, ahí está, abrí el libro, pero bueno, les quería mostrar, a ver si puedo abrir también, esto ya lo tengo abierto, a ver si me permite, me manda acá y no me permite, ahí está, ya me permitió. Acá vemos, todos ven, ¿verdad? ¿O no ven? ¿O no ven la página de Face? No, ahí voy de nuevo. Ahora que la abrí, ahí está. Ahora sí. Esta es la página nuestra de Face, la que yo uso como base de operaciones, porque ahí se ve muy bien. Acá está la película La piedra de la paciencia. Acá está el libro de Atik Raimi, que es escritor, es afgano, escritor y director de cine. Acá yo les agregué algún dato informativo sobre los talibanes, porque me interesó el tema de los ataques de la situación actual de Afganistán, como para que ustedes lean de dónde proceden, que proceden de Afganistán, pero con muchos elementos persas. Afganistán es una tierra en particular que tiene la mitad persa y la mitad de otra cultura que no es exactamente árabe, que hablan dos lenguas, una lengua persa y otra lengua que yo no considero dialectos, porque el concepto de dialecto a veces puede tomarse como lengua menor, y no considero que ninguna lengua sea menor, que es lo que pasa en Italia, que hay tanta diversidad de lengua, no solamente el toscano, que triunfó por este poder económico del norte. Y acá tienen el libro de Amos Oz, un humanista, un escritor de origen israelí, pero con una visión, digamos, amorosa y de justicia social del mundo, y una historia de amor y oscuridad, que se llama igual que el libro, que está protagonizada y dirigida por Natalie Portman. Sí, Natalie Portman, saben que es una actriz, y se ve que no solamente actriz, porque ahora es directora, de origen israelí, que por ahí se hizo muy famosa por algunas películas como El Cisne Negro en Hollywood, pero supongo que ha querido hacer, ya lo vamos a ver cuando yo agregue los comentarios, un homenaje a uno de los escritores israelíes más famosos, más prestigiosos, y que tiene una visión muy humana del mundo, no una visión separatista, no es de derechas, ¿sí? Como la mayoría de los escritores y de los directores de cine que están queriendo poner en pantalla las grandes desigualdades sociales, ¿sí? Yo no traería una película de derechas, ni de que muestren superioridades étnicas, porque no lo creo. No es de mi militancia, ponele. Bueno, y aquí yo les agregué algo ayer, porque me gustó mucho, vamos a analizar primero el libro, quién es Antonin Artaud. A ver si lo puedo abrir acá y se los puedo mostrar, ya sé que no se ve, por eso voy y vengo. ¿Por qué Antonin Artaud?
El cuerpo hecho poema. Antonina Artaud, ahí entra Adriana. Antonina Artaud, o Artaud, para los que saben hablar bien, acá le puse un artículo, busqué un artículo corto de 5 páginas, pero muy bien escrito, sobre quién era Antonina Artaud. Ahora lo voy a sacar, esperen, que fue un poeta, escritor, dramaturgo francés, que nació a fines del siglo XIX y murió a mediados del siglo XIX, a los 52 años. ¿Y por qué me interesó? Porque ahora lo voy a ver si me sale acá. ¿Están viendo el libro? ¿Están viendo el libro? Sí. Porque tiene 2 epígrafes o 2 dedicatorias. Dice, les recuerdo que Atik Raimi nació en Afganistán y como estaba en ese momento atacado por los soviéticos, estudió el secundario y después tuvo que escapar por las intensas guerras a la que fue objeto Afganistán, y se escapó primero a Pakistán, y en Pakistán consiguió con la Embajada de Francia una beca y pudo escapar y ser tomado como refugiado en Francia, donde vive. Por eso habla en francés. Estuve ayer tratando de buscar alguna entrevista de él que estuviera doblada al castellano, pero no, están todas en francés. Y él, muy nacionalista, se siente muy afgano, tiene la doble nacionalidad afgana y francesa, habla en francés, sus películas las tiene que hacer en Francia, va a Afganistán a filmar. Se ve que anda bastante mal internet porque va y vuelve, muchos se van y vuelven que los estoy viendo en mi pantalla. Y dice, este relato escrito en memoria de N.A., poetisa afgana salvajemente asesinada por su marido. Y creo que está dedicado a MD, que no sabemos quién es, pero eso ya marca una línea de la temática que va a abordar, de la temática de la mujer, porque él es muy, no digamos es feminista, pero critica mucho la desigualdad de la mujer en Afganistán. Y me interesó mucho este epígrafe de Antonina Artaud, que dice que no es solo un juego de palabras, del cuerpo, para el cuerpo, con el cuerpo, desde el cuerpo y hasta el cuerpo. Antonina Artaud fue un poeta, un dramaturgo, un escritor muy particular, con una enfermedad mental desde muy pequeño, nacido en Marsella, estuvo 9 años en lo que diríamos en un instituto mental, un manicomio, donde le practicaron, imagínense, principio del siglo XX, toda clase de torturas. El electroshock está aceptado, diría mi hija psiquiatra, dice, mami, el electroshock está aceptado como una buena, porque hay graduaciones, no es que te lo electrocutan, como una buena incentivador de la electricidad del cerebro, etcétera, etcétera. Pero él en aquella época, la manicomialización era tremenda, estuvo muchos periodos tratados, fue en una época México donde estuvo totalmente drogado con el peyote porque quería, y viviendo con una comunidad indígena de México, porque él quería tener otro tipo de experiencias. Y es el creador del teatro de la crueldad. Para decirlo en pocas palabras, imagínense que Atik Raimi se ha cultivado también en la cultura francesa. Y Antonina Artaud era una persona que en su teatro de la crueldad era un teatro sin la cuarta pared, de una manera circular donde estaban todos alrededor, y lo principal era el cuerpo, la gestualidad del cuerpo, las posiciones en que el cuerpo adoptaba y no la palabra en el teatro. Entonces había gestos, había sonidos, había gritos, había quejas,
Y esa era la expresión teatral que producía, en los comentarios que he leído, que en algunos casos algunos espectadores llegaban hasta a vomitar, porque, por lo que mostraba de la crueldad del mundo, porque él hablaba de la importancia que tiene el cuerpo como un cuerpo escindido frente a las presiones sociales. Sí, Grace. Sí, yo cuando leí lo de Artaud me llevó directamente a Spinoza. Claro, claro. Otro judío, digamos, exiliado, criticado escapado por de los la península judíos. ibérica a Holanda, y después, no sé si se dice, excomulgado por la sinagoga, ¿no? Claro. Que era Spinoza lo que decía: nadie sabe lo que puede un cuerpo. Exacto. Porque para él el cuerpo es, de alguna manera, el refugio, el lugar de la libertad. Exacto. En relación con el alma, él prioriza el cuerpo. Y después me hizo acordar a lo que decía Nietzsche también, ¿no? Que, oh casualidad, exacto. Nietzsche también estaba enfermo. Claro, exacto, también. Y la hermana lo clavó en un manicomio y también destruyó muchos de sus libros. Una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Hizo negocio. Hizo negocio, la hermana de Nietzsche. Tremenda las historias. Bueno, justamente, pero bueno, me acordé de ellos dos, de estos dos filósofos. Justamente porque Antonin Artaud se basaba en Spinoza y en Nietzsche. Entonces, ¿qué pasa? En esta obra literaria tiene mucho que ver el cuerpo de la mujer. Por eso me pareció tan acertada este epígrafe, donde justamente era muy rechazado Antonin Artaud porque decía: somos como un cuerpo sin órganos, nos quieren meter la idea de Dios, y Dios es nuestro cuerpo, porque a través de él nosotros vivimos, sentimos, tenemos contacto con el exterior, él expresa nuestras experiencias, nuestras dudas, nuestros placeres, nuestros dolores, nuestras tristezas, las expresamos con el cuerpo. Entonces, fíjense que en esta obra literaria, que él pone en alguna parte de Afganistán o en cualquier otro lugar, pero nunca mejor que en Afganistán, porque se ven lo que se ve. Quería leerles, quería compartir la lectura, aunque sea de unos fragmentos, para que veamos desde el punto de vista literario la riqueza, los procedimientos literarios. Hay alguien que está con el micrófono encendido y se capta todo el sonido. No sé, fíjense ustedes quién tiene el micrófono encendido. Esa manera tan particular que tiene Atik Raimi, que me parece un excelente escritor y un muy buen director, que ha puesto acento en esta película justamente, que es prácticamente el monólogo de una mujer. Y la película, el ojo del director, está puesto desde el punto de vista de la mujer, porque también en eso aprendemos que acá, como él elabora un narrador, siempre los textos literarios, no es el autor el que habla, es un narrador que inventa que es el que habla. Y acá inventa un narrador en tercera persona, externo, que es omnisciente porque lo sabe y lo ve todo de los personajes, sabe lo que piensan, saben lo que les duele, sabe lo que sienten, pero además introduce a través de un diálogo que puede ser hablado verbalmente o pensado, un diálogo pensado por la protagonista, introduce la voz sobre todo de la protagonista. Y también introduce otras voces a través del diálogo, del religioso que la viene a buscar, la voz de la tía, la voz de sus dos nenas, la voz de este soldado cuando la trata de puta y la quiere matar y se arrepiente, y la voz sobre todo tan sentida de este tartamudo, hablando de tartamudos y de los que se ríen de los tartamudos, ¿no? al que ella le tiene mucha misericordia, mucha piedad, y con quien tiene relaciones sexuales simulando ser una prostituta para salvar su vida.
y en ese caso para tener un poco de dinero para mantenerse. Entonces quiero que vean el estilo de escritura. Empieza así. La habitación es pequeña, rectangular, agobiante a pesar de sus paredes claras, color azul cian, y de las dos cortinas con dibujos de pájaros migratorios atrapados en el vuelo, sobre un cielo amarillo y azul. Llenas de agujeros, dejan pasar algunos rayos de sol que van a terminar en las franjas apagadas de un quilim. El quilim es una pequeña alfombrita. Al fondo de la habitación hay otra cortina, verde, lisa, oculta una puerta condenada o un trastero. La habitación está vacía, vacía de cualquier adorno, excepto la pared que separa las dos ventanas, en la que cuelga un pequeño cañar que yo averigüé que es algo curvo, pero que deduzco que debería ser su cuchillo curvo del que tanto habla, que está, aunque lo muestra recto después. Y debajo del cañar la foto de un hombre con bigote. Debe de tener unos 30 años, cabello rizado, rostro cuadrado, enmarcado por unas patillas cuidadosamente recortadas. Sus ojos negros brillan, pequeños, separados por una nariz aguileña. El hombre no está riendo, sin embargo parece contener la risa. Eso le da un aspecto extraño, el de alguien que para sus adentros se burla de quien lo mira. Es una foto en blanco y negro, coloreada a mano en tonos desvaídos. Frente a esa foto, al pie de la pared, el mismo hombre, algo mayor ahora, está acostado sobre un colchón rojo colocado en el suelo. Lleva barba, entrecana, ha adelgazado, demasiado. No le queda más que piel, pálida, llena de arrugas. Su nariz cada vez es más aguileña. Ya no ríe, pero todavía tiene ese extraño aspecto burlón. Su boca está entreabierta, los ojos, aún más pequeños, se le hunden en las cuencas. Su mirada está fija en el techo, entre las vigas ennegrecidas y podridas. Sus brazos, inertes, se extienden a lo largo de su cuerpo. Bajo la piel translúcida, las venas se entrelazan como lombrices con los huesos que sobresalen del esqueleto. En la muñeca izquierda lleva un reloj y en el anular una alianza de oro. En el dorso del brazo derecho, un catéter destila un líquido incoloro que sale de una bolsa de suero colgada de la pared, justo encima de su cabeza. El resto de su cuerpo está cubierto por una larga camisa azul bordada en el cuello y en las mangas. Las piernas, rígidas como estacas, están tapadas por una sábana blanca, sucia. Oscilando al ritmo de su respiración, una mano de mujer se posa en su pecho, sobre el corazón. La mujer está sentada, con las piernas encogidas y pegadas al cuerpo, la cabeza sobre las rodillas. Los cabellos negros, muy negros y largos, cubren sus hombros, que se balancean siguiendo el movimiento regular de su brazo. En la otra mano, la izquierda, sostiene un rosario negro. Un largo rosario negro, desgrana las cuentas silenciosamente, lentamente, siguiendo la misma cadencia que sus hombros, la misma cadencia que la respiración del hombre. Cubre su cuerpo con una larga túnica, púrpura, adornada en las mangas y en el bajo con discretos motivos de espigas y flores de trigo. Al alcance de su mano, abierto por las guardas y colocado sobre un almohadón de terciopelo, un libro, el Corán. Una niña pequeña llora, no está en la misma habitación, puede que esté en el cuarto de al lado o en el pasillo. La cabeza de la mujer se mueve, fatigada, abandona el cobijo de sus rodillas. La mujer es hermosa. Justo en el rabillo del ojo izquierdo, una pequeña cicatriz le estrecha ligeramente el final del párpado, prestando una extraña inquietud a su mirada. Sus labios carnosos, secos y pálidos, musitan suave y lentamente una misma palabra de oración. Una segunda niña llora, parece que está más cerca que la otra, seguramente detrás de la puerta. La mujer retira la mano del pecho del hombre, se levanta y abandona la habitación. Su ausencia no cambia nada. El hombre no se mueve. Continúa respirando silenciosa, lentamente. Les quería leer, por lo menos hasta acá,
porque vemos que en este estilo de oraciones cortas, breves, en tiempo presente, nos hace una descripción minuciosa, pormenorizada, detallada, que ya crea en el lector toda una visión de que se trata de una casa pobre, de paredes descascaradas, que no tienen ni siquiera casi muebles, donde hay un colchón, donde están las cortinas de los pájaros, y fíjense que en la película tan bien lograda, a mi entender, ustedes después darán sus opiniones, empieza con esa visión de la cortina con los pájaros, que dice que son gorriones que vuelan. ¿Sí? En esa pared con la ventana rota, con la ventana tapada con un plástico, y donde afuera se ve la soledad, ese cielo que está casi permanentemente nublado o amarillo, en esa tonalidad de sequedad, y en esa casa tan humilde, propia del pueblo afgano. No hablamos de Kabul, estamos hablando de una aldea quizás, porque Kabul tiene otros adelantos técnicos, pero hablamos de una típica aldea árabe o medio oriental, con esas paredes descascaradas, con esa pobreza, esa mujer que está orando y que dice una sola palabra y que pasa las cuentas del rosario y del Corán, y que tiene 2 niñas, hace una presentación con ese ascetismo en la escritura, con pocos adjetivos, pero no se priva de decir que la mujer es hermosa, y que el hombre está pálido, y que está flaco, y que está inmóvil, y que respira lentamente, muy lentamente, y después, a través de la bellísima lectura, a mí por lo menos me gustó muchísimo esta novela de 57 páginas más o menos de Atik Raimi, me pareció muy sensible, muy humano, muy explícito, aún en las omisiones, en lo que se omite y que deja a la libertad del lector la interpretación. Me pareció una bellísima novela, por lo menos a mí, por su forma de escribir, siempre con estas oraciones breves, porque hay otros estilos que tienen estas oraciones con subordinadas, muy largas, que a veces son de un párrafo extenso y que obstaculizan y densifican la interpretación del lector, porque el lector tiene que seguir esas subordinadas, que son esas oraciones que dependen de otras, que nacen de otras, que nacen de otras, pero en cambio este escritor, con esa brevedad, esa concisión, nos da una visión tan clara de la situación. Las nenas lloran, la mujer está arrodillada, el hombre está con un suero para mantenerle la vida, la mujer está atenta a esa respiración lenta, cadenciosa, y después nos enteramos del argumento tan duro de la obra literaria, de una mujer medio oriental, que en este caso es Afganistán, que pertenece, con toda la influencia de la religión islámica, una mujer muy sometida, que no tiene libertad, que ha sido casada a la fuerza con alguien a los 16 años, no en presencia, en ausencia, se casó con una foto y un cuchillo, porque este hombre era considerado un héroe, porque estaba dentro de las fuerzas del yihad. E investigando el término yihad, tiene 2 interpretaciones. En el Corán figura que yihad significa esfuerzo. Y hay 2 clases de esfuerzos. El esfuerzo que hace el musulmán
por luchar, el mayor esfuerzo por luchar contra sus propias miserias humanas para obedecer y cumplir con lo que Dios le manda en el sentido de respeto a Dios, de humanidad, de solidaridad con el otro. Y en otro sentido del yihad es el esfuerzo que hace en la lucha armada para defender al pueblo islámico y para convencer al resto de la palabra del Dios, de la palabra de Alá. Desgraciadamente, en el mundo actual se ha asociado a la yihad, o se piensa que la yihad es solamente estos grupos terroristas en su mayoría que salen a defender la palabra de Alá, o a defender el mundo islámico, o a atacar al contrario del mundo islámico, que es lo más, digamos, lo más popularizado hoy. Cuando uno habla de un grupo yihadista, habla de un grupo terrorista o por lo menos un grupo armado. Bueno, este personaje, el marido, que nunca habla hasta que se despierta al final, y que la protagonista, que no tiene nombre, ninguno tiene nombre, ninguno está nombrado, ni siquiera la tía, que la ayuda tanto, son personajes sin nombre, son como personajes arquetípicos. Ella es un arquetipo, o un personaje tipo o típico, tiene esos nombres, muestra un personaje que es repetido socialmente, que existe en la sociedad. Y en este caso, el personaje que existe en la sociedad es una muchacha joven, hermosa, que ha sido casada por la fuerza y contra su voluntad, sin siquiera la presencia y sin conocer al que va a ser su marido, y que está sometida sexualmente, que está sometida también a los golpes y al maltrato de su marido, que ni siquiera la mira, la escucha, la ve, no le presta atención, y cuenta la historia de que hace 10 años hace que está casada, que voy a contar un poco el argumento ahora, que se repite luego en la película. Para el que no la ha leído, o no la ha visto, o no la recuerda, cualquier cosa, ustedes me interrumpen, por favor, ¿sí? No es que yo tengo la palabra de Dios ni la palabra mágica. Yo también me equivoco y tengo mi interpretación. Me interrumpen todo lo que quieran. Es una mujer totalmente sometida, que se evidencia que ha sido golpeada muchas veces por su marido, por lo que ella misma habla y cuenta, que nunca ha sido tenido en cuenta por nadie, ni por su familia, ni por su padre, quien la ha atacado y de dónde proviene la cicatriz, esa misteriosa. Pero ustedes perdonen que yo voy tomando mate, porque necesito tomar agua, ¿sí? Y que va demostrando a través del relato que fue casada a los 16 años con este hombre, la influencia de la suegra, que obliga a que como el marido está en la yihad, que hay dos grupos antagónicos en este Afganistán, yihadistas ambos, pero antagónicos, y que por otro lado también está la invasión rusa, que los ataca a ambos, a grupos contrarios, ambos afganos, y que él está en uno de esos grupos y que lucha y que es considerado un héroe solamente porque lucha en la yihad, pero que no sabemos si es un cobarde, si es un héroe, no sabemos nada, que solamente por tener, que la madre tampoco lo ve, pero lo adora, lo endiosa, y que el primer año de casada la acuesta en su cama para que no sea dañada su virginidad, porque es una chica muy joven y muy hermosa. Como vimos, la actriz ha encontrado una actriz maravillosa, bellísima, que en los datos reales es una actriz iraní que por haber filmado una película con Ridley Scott en Estados Unidos, le prohibieron la entrada a Irán. Entonces también es una exiliada. Eso para que vean la situación de la mujer en muchos países árabes o islámicos, por lo menos, ¿no?
una situación de la mujer tremenda y que ahora en Afganistán se espera lo peor de lo peor para las mujeres, sobre todo en Kabul, donde están las mujeres más intelectuales que van a ser destrozadas. De modo que va contando cómo ella está casada y no queda embarazada, y entonces la madre de él, su suegra, ya planifica que se case con otra, no reconociendo nunca que ella descubre que la esterilidad viene de su marido, y entonces con la ayuda de su tía, de la cual se cuenta una historia tremenda, que también fue casada muy joven, que tampoco pudo tener hijos, y entonces su marido la repudió, se casó con otra, y que tuvo un destino tremendo porque la dejan tirada, exactamente tirada. Su familia, cuando una mujer es estéril, su familia personal y la familia política es repudiada, y entonces se convirtió en prostituta y allí fue dueña de su cuerpo y de su dinero, que es la tía la única que la protege. Cuando comienza esto... Esther, me parece que la tía, si no me equivoco en el libro, dice que al ser estéril van con el padre de él y la viola el padre y ella sí, se escapa. Tremendo. Al ser estéril la mandan a la casa de sus suegros, y como es estéril y como es muy jovencita, y muy bella, el padre, o sea, su suegro la viola hasta que ella se escapa. Algo bastante común. Raúl, te escucho. Un agregado, en algún momento se habla del macarra, o sea, del caficio de la tía, digamos, ¿no? O sea que también tiene una dependencia de un hombre que también es el que le consigue a ella los amantes para tener familia. Bueno, eso viene más adelante, ¿no? Exacto, a eso quería llegar. Raquel. La tía dice que lo mata al suegro. Sí. Porque se cansó de violaciones. Después la vida de ella y el contenido de ella lo charlamos después porque me pareció maravilloso. Claro, es maravilloso todas las historias paralelas que van apareciendo, aunque la protagonista siempre es esta mujer sin nombre, esta bella muchacha, que suponemos que si la casaron a los 16 años y hace 10 años que está casada, y convivió con él solo 2 o 3 años, porque él siempre estaba en la guerra y lo único que le importaba era la guerra, y no la miraba, no la tocaba, no la escuchaba, solamente virtualmente la violaba, y hay todas unas historias tremendas que ella va contando de esos actos sexuales. Tendría en el presente de la película, en el presente del libro, 26 años. Una muchacha muy joven, y que entonces va contando, voy por partes, porque hay tantas historias paralelas, y que entonces cuando su suegra la quiere casar con otra, a su hijo, que es su marido, ella, con la ayuda de su tía, consigue unos amantes, y con la ayuda de su caficio, ¿no? El macarra, el caficio, el proxeneta, le consigue un hombre con el cual tiene relaciones sexuales sin verlo, porque él está con los ojos cerrados, pero consigue estar embarazarse 2 veces, de las cuales nacen sus niñas, que no son hijas de su marido, porque su marido es estéril. Y ella es parte de lo que le cuenta hacia el final de la novela. Pero le va contando ella en un momento, como hubo una reyerta entre estas facciones yihadistas, ella también dice que es una deshonra porque él tiene un balazo en la nuca que no se le ha curado, que el médico le ha dicho que en 15 días iba a estar bien y es el día 16, o sea que la historia empieza el día 16 de la herida del marido, y como los rusos han atacado y el frente de batalla de los rusos es el barrio donde ella vive, y también de sus contrarios, de la otra facción yihadista también
es el barrio donde ellos viven. Su familia materna y su familia paterna, sobre todo la familia paterna, en la cual está la familia del marido, del cual está a cargo, todos han huido. Es muy interesante el relato que le hace el suegro a la protagonista sobre una reina y un incesto. A ver, espera que te abro, Grace. Y un incesto Edipo, para que haya un final feliz, tiene que haber 2 desgracias. Muy interesante, porque hay mucha intertextualidad en el libro. Sí, muy bien, Grace. Gracias. Porque yo es probable que me vaya olvidando algunas cosas, y está muy bien que ustedes vayan diciendo, porque también el libro demuestra el conocimiento y la erudición que tiene Atik Raimi, todo su bagaje intelectual y su bagaje de lecturas literarias, y cómo la va relacionando con esto de Edipo, que en realidad viene de la cultura griega, y piensen que los griegos están ahí nomás, y que han tenido mucha influencia mutua con los griegos, ¿no? Entonces, además de tener estos 2 hijos, ella sufre mucho, va contando cómo él nunca la tocaba, ni la acariciaba, ni la miraba, ni la escuchaba, y solamente su acercamiento era cuando quería tener relaciones sexuales con ella sin siquiera tocarla ni acariciarla, y generalmente de espaldas, y cómo en una oportunidad se da cuenta de que su miembro está manchado con sangre, y que entonces ella estaba con la menstruación, y como por eso le pega y la echa de la cama y le dice: ¿cómo no me avisaste que estabas con la menstruación? Porque es un estado de impureza tremenda para los islámicos, así como para los judíos ortodoxos, que por eso son una verdadera porquería, perdón lo que digo, que la mujer es considerada impura cuando tiene la menstruación. ¿Sí? Entonces, que no puede acercarse, no puede tocar a un hombre, no puede mirarlo, ¿sí? Cuando tiene la menstruación. Y es el ardid que ella utiliza para que el religioso no entre a su casa. Le dice: usted no puede venir hoy porque estoy con la regla. Está traducido. Perdón, quería agregar una cosa que mencionaste, lo de la sangre. Hay una frase en el libro que me resultó muy interesante, que dice, ella le dice a él que los hombres, en relación a los hombres en general, dice: el orgullo de los hombres está tan ligado a la sangre. Y ella lo dice en el doble sentido, porque ella está hablando del tema de su menstruación y de que ella en realidad, que no era virgen, entonces por suerte coincidió que estaba menstruando cuando él la penetra por primera vez, y entonces ahí ella habla de esto, de que el orgullo de los hombres está relacionado con la sangre, ¿no? Claro. La sangre de la guerra, pero también la sangre de las mujeres, que si es pura, que si es impura. Claro, ¿no? Muy interesante, claro, lo que dice. Que se supone que ella dice: yo era virgen, pero tenía miedo cuando me casé de que no me saliera sangre al penetrarla por primera vez, y que si no le salía sangre iba a ser considerada no virgen. Entonces ella no le cuenta que estaba con la menstruación, y él se queda re contento porque le salió sangre, ¿no es cierto? Pero esa sangre era la menstruación. Pero esa sangre, según el concepto que tienen los musulmanes, es una sangre impura, ¿no? Porque la otra sangre sí es pura, pero esa no. Bueno, ahí sale esta frase que me pareció de una síntesis, un logro, una síntesis impresionante. Sí. Impresionante, porque a mí me da la impresión de que Atik Raimi tiene esa capacidad de síntesis, tal cual vos decís, en esas breves oraciones y en esas como sentencias que va dando, como esta: para ustedes los hombres lo más importante es la sangre de la guerra, la sangre de la menstruación como impureza, y la sangre que proviene de la primera penetración a una mujer virgen, que es tomada como lo mejor. Y entonces, fíjense que en el ardid de ella, cuando la vienen a atacar, a robar,
y ella dice que vive sola porque lo ha ocultado a él detrás de las cortinas verdes de las que habló al principio. No quiero ir, quería hacer una concatenación cronológica, pero va a ser imposible. Ella dice que vive sola y que tiene 2 hijas y que se mantiene con la prostitución, porque no tiene otra manera. Y era una manera de protegerse para que no la violen. Y como la tía le dice, ellos buscan un agujero, pero un agujero que no esté usado, porque si está usado ese agujero lo desprecian. Y cómo logra que ese soldado que viene acompañado del joven tartamudo, que ahí la conoce, la desprecie, la patee, casi la quiere matar y después se va porque escucha una balacera y decide irse y no matarla por ser prostituta. Que ella lo hace, lo dice, pero no lo hace para mantenerse. Y bueno, entonces les decía que estaba contando que todo la familia de él huye, la dejan sola, porque la obligación de ella era cuidarlo porque estaba enfermo. Y ella lo cuida y va mostrando como paulatinamente va haciendo cosas que tienen que ver con su cuerpo y con el cuerpo de él, que nunca ha podido hacer. Tocarle la cabeza, acariciarlo, tocarle el pecho, tocarle la mano. En el momento que dice que lo lava todos los días, y le lava el vientre, le lava su sexo y le lava las piernas, que eso se ve mucho, que todos los días lo hace en la novela. Y cómo nunca lo había hecho antes, nunca lo había tocado, ni él la había tocado, más que penetrado, nunca la había escuchado, y entonces ella se ve con la oportunidad de hablarle y de que él la escuche, aunque ella duda. Ella piensa que en realidad lo está escuchando porque mantiene permanentemente los ojos abiertos y por eso la necesidad de ponerle continuamente un colirio porque los ojos abiertos se le van a secar y se le van a dañar. Esa es la necesidad. Y cómo no tiene dinero para comprar el suero y entonces lo reemplaza por agua mezclada con sal y azúcar, hasta que con su primer ingreso, cuando este soldadito tartamudo le deja unos pesos, lo primero que ella hace es ir a comprar el suero y el colirio. Cómo a pesar de que ese hombre no la ha amado, la ha maltratado, la ha subestimado, ella el dinero lo gasta en medicinas para él en un primer intento. Y entonces, además de la historia de las hijas, ella va a buscar en un primer momento a su tía, que es la única que la consuela, la única que la comprende, no la encuentra en la casa, se desespera, vuelve otra vez a buscarla posteriormente, días después, la encuentra en un prostíbulo y la tía le cuenta algo central en la novela, que es la historia de la piedra de la paciencia, que es lo que da título a la novela y a la película. La piedra de la paciencia se supone que está en Medina, que es la piedra negra, que a la cual todos van a orar en un principio, todos van a contarle sus desgracias, sus penas, sus cuestiones más íntimas e inconfesables, y que en algún momento esa piedra negra de los musulmanes Nicolás le está hablando a alguien, alguien que quedó afuera. Perdón, que me detuve porque apareció un mensaje y me preocupa que alguien no pueda entrar. Y que en algún momento, de tan cargada de las desgracias ajenas, esa piedra va a reventar. Pero entonces ellas también hablan de que cada uno tiene su piedra de la paciencia. Y entonces ella descubre, o imagina, o intuye, o elucubra, que su piedra de la paciencia es su marido. Y que entonces ella le va a contar toda su vida, decide contarle toda su vida, lo que nunca le contó a nadie, todos sus lamentos, sus desgracias, sus infortunios, y que después de todo eso, él va a reventar y ella va a ser libre. Que es, digamos, una manera que tiene Atik Raimi
de decir que solamente cuando se despoje de todas sus desgracias, la mujer islámica va a lograr su libertad. Le van a permitir, va a lograr su libertad. Creo que es muy metafórico. Entonces le empieza a contar desde que era niña, de que su papá, que eran 6 o 7 hermanas, no recuerdo con exactitud, todas mujeres, y que eran totalmente despreciadas, su mamá y sus hermanas, y jamás tenían un gesto de cariño, y que el papá era un desgraciado, y que lo único no nos llevaba casi plata a la casa, y vivían en la miseria, y que lo único que le interesaba, ¿querés decir algo, Grace? ¿Levantaste la mano? No. Lo único que le interesaba eran sus codornices de pelea, como acá tenemos los gallos de pelea, y cómo hay unas menciones de que él acaricia la codorniz apoyada en la falda y que una vez la mete dentro de sus órganos sexuales y que entonces ella pensaba que los órganos sexuales masculinos eran codornices y cómo hay una relación medio erótica, pornográfica entre la codorniz y el órgano sexual del papá, que el papá no por nada la pone ahí como para hacerse una especie de masturbación con la codorniz, y que él vivía de hacer pelear a su codorniz, y cómo, así como podía ganar algo que no compartía jamás con su familia, podía perder, y que en un momento hizo una apuesta muy grande, la perdió, y entregó como pago a su hija de 12 años, que era la mayor, ella era la segunda, ella manifiesta que era la segunda, a su hermana mayor de 12 años la entrega a un hombre de 40, entonces ahí vemos la manipulación de la mujer hasta un extremo impensado, y que ella tenía miedo, porque como ahora era la más grande, que también a ella la entregara, y cómo una vez ahí demuestra su propia decisión, toma un gato, lo manda, abre la jaula de la codorniz, y el gato se come a esa codorniz, que eran codornices de raza, pónganle, de raza peleadora, y entonces el padre la descubre, se enoja mucho, le pega y le produce esa cicatriz, que en realidad es una cicatriz producto de una rebeldía que él ha tenido con el padre, por lo cual le causa como satisfacción, porque es un momento en que ella ha podido determinar por sí misma algo, agarrar el gato y hacer que se coma la codorniz. Sí, Raúl. Vuelve a aparecer el tema de la sangre, ¿no? O sea, ella incluso toma algo de la sangre de la codorniz muerta, ¿no? Es como otra vuelta más. Exacto, ¿no? Muy buena tu acotación, porque ella quiere compartir ese poder, y entonces dice que ella le quiere sacar la codorniz al gato para chuparle la sangre y compartir la sangre, y termina chupando el suelo las gotas de sangre que ha dejado la comida del gato. Que es una escena tremenda esa, ¿no? Como para hacer, dice, yo soy dueña, yo lo he hecho, yo me rebelé, entonces soy parte de ese botín, de esa sangre de la codorniz que ha quedado. Es una escena de un alcance y, digamos, de una metáfora tremenda, de un logro, ¿no? Y que luego, como es casada, y cómo entonces ella empieza a contarle al marido el origen de la cicatriz, le cuenta lo que era su padre, que era un desgraciado, le cuenta cuando se casó con él, y todo lo que ella ha sufrido con él, que él no la mira, que él nunca la quiso, que él se iba a la guerra y que él volvía borracho, y cuando volvía borracho es que la violaba, diríamos hoy nosotros, y cómo esa escena de ella menstruando y que él la rechaza, que era incapaz de hacerle un gesto de cariño. Y en el medio ocurre esto de que de que cuando ella se va, la tía le ofrece dejar a las niñas en el prostíbulo, ella lo hace, las deja, vuelve a de noche, pero en una de esas idas y venidas entran unos yihadistas y le roban el reloj y el anillo,
porque piensan que bueno, que ya está acabado y no va a servir más, y ella descubre que le han robado, pero en una segunda oportunidad, entonces cuando le roban, ella dice, lo tengo que, y hay un gran ataque, y destruyen parte del portón, y destruyen la ventana, y él aparece lleno de cascotes, entonces ella lo oculta detrás de esa cortina verde, y limpia todo el lugar, porque es como una sierva permanente que tiene que limpiar. En la novela cuenta que también le roban el Corán. Sí, Raquel. No nos olvidemos que en todas esas, todo lo que ella le va contando, hay una desvalorización total de ella, totalmente diciendo que ella está loca y por qué le cuenta todo eso. Es decir, ella misma se va desvalorizando como diciendo que estoy loca, que es lo que estoy haciendo, y va a agarrar el rosario y buscar el rosario para seguir rozando, y le pide a Alá que la disculpe, que le saque esa locura que tiene en el cuerpo. Es muy importante lo que decís, Raquel, muy importante dentro de la trama, porque ella misma se nota como endiablada, dice, ¿qué me pasa? ¿Me he convertido en un demonio? ¿Por qué le cuento esto que es prohibido contar? Y como al principio que la muestra diciendo al-Karam, 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 ella tiene la obligación de rezarle todo el día sin parar en la repetición de esa única palabra de la mañana a la noche, los 99 nombres de Alá. Entonces, que tiene que estar 99 días rezando el rosario, pasando piedrita por piedrita, que el rosario es común a muchas culturas, no solamente a la cultura católica, de ir pasando las piedritas del rosario, que tienen un número determinado. Creo que para los hindúes son 108, no sé cuánto es para las otras culturas, para la católica no sé cuántas piedritas son, piedritas o perlitas o lo que sea, ¿no? Que las tiene que ir diciendo y repitiendo esa palabra, hasta que en algún momento ella se revela y dice, basta de decir el Corán, no lo voy a decir más, no voy a estar rezando todo el día, porque ve que tiene 2 niñas y que se rebela contra esa obligación. Y entonces ahí es donde empieza a contarle, al rebelarse con la obligación, después en una de las tantas idas y venidas a ver a sus hijas, porque ella siente la responsabilidad de las hijas, las ama a sus hijas, le roban otra vez, le roban el Corán, y el rosario le queda en la novela debajo del colchón porque lo ha ocultado, y ella siempre se aferra a ese rosario como para atreverse a contarle a él. En el medio llega este muchachito joven que dice que tiene 17 años, que es tartamudo, que apenas que se hace entender de que quiere tener relaciones con ella, porque él cree que es una prostituta, entonces ella los tiene, se siente muy mala y se lava con mucho desagrado de que ha sido totalmente mancillada, pero posteriormente, en las próximas concurrencias de este muchacho, ella le va enseñando, porque como que ella se va apropiando de su cuerpo y del placer que su cuerpo le puede llegar a producir, que es desconocido, porque ella menciona que como el marido nunca la satisfacía, ella se masturbaba, y que en una oportunidad, cuando se masturbaba, él se despertó y la vio acalorada y gimiendo, y ella le mintió diciéndole que tenía fiebre, y entonces él le da una patada y la echa para que se vaya, que si tiene fiebre se vaya a otra cama, ¿no? Que ella había conocido solamente su autoplacer por la masturbación, que me parece, del parte del autor, todo un atrevimiento hablar de estos temas para un mundo de la mujer islámica que está tan oculto y que está tan desvalorizado, y que pone en palabras, en una obra literaria, todas estas cuestiones medio prohibidas, tabúes, tan íntimas, y además lo hace con una dulzura, y lo hace con un ascetismo en la escritura, donde no juzga a la mujer. No dice, miren, esta puta se masturba, dice, lo pone como
una necesidad física, y de ahí la importancia del cuerpo de Artaud en el epígrafe, en que ella va descubriendo su cuerpo, primero masturbándose, y después descubre su cuerpo con este soldadito, al cual ella le enseña cómo la tiene que tratar, cómo le tiene que tocar, los senos, el vientre, cómo la tiene que penetrar, cómo la tiene que acariciar, para que ella también goce. Y empieza como una especie de enamoramiento oculto, porque este muchachito, siendo mucho más joven que ella, es el único que le ha producido placer, y él aprende, y él cree que es una prostituta, y en un momento determinado, el marido, como que escucha, se supone, o presencia aún detrás de una pared o detrás de una cortina, que su marido, su mujer está teniendo sexo con otra persona, con este muchacho. Ella no sabe hasta qué punto él, que está permanentemente con los ojos abiertos, la escucha o no la escucha, la atiende o no la atiende. Siempre tiene la duda y siempre le dice, vos me estás escuchando, ¿verdad? Vos estás presenciando, vos estás enterándote ahora de lo que yo te digo. En esta inmovilidad permanente del marido, que sigue respirando, que sigue vivo. Y cómo ella le va contando, hasta que en un momento dado el muchacho entra para hablar y le cuenta cómo es castigado por este cabo, por esta persona con el que él ha habido, que está lleno de quemadura de cigarrillos, de golpes, de quemadura de la pistola, que como es un pobre muchacho también huérfano, que lo ha recogido de la calle, y que como que hay una paridad de historias, el dolor de uno y el dolor del otro, que de alguna manera ella llora porque se siente identificada con ese soldadito imberbe, soldadito que le han puesto me gusta porque es la marca Kalashnikov, creo que es, no sé si lo digo bien, es la marca de un fusil ruso. Y ahí vemos, digamos, solapadamente quién es el que le provee de armas a la yihad afgana. ¿Quién es el proveedor? Sin decirlo, ¿no es cierto? ¿De dónde sacan las armas? ¿Quiénes están interesados en esa parte del mundo? ¿Sí? Que es tremendo eso en la lectura entre líneas, ¿no? Y luego le sigue contando, le cuenta cómo ha tenido sus hijas, cómo lo ha engañado para que él no la eche, y ella siempre le dice, no me dejes, no me dejes sola, ¿yo qué voy a hacer? Aunque con la prostitución ella está trayendo esos pocos dineros para darle de comer a sus hijas y a él mismo. Hasta que en un momento impensado, esto no está todo dicho en la película, está parte expresado en la película, ¿sí? No todo esto. Hasta que en un momento determinado él la agarra, como que se despierta de este letargo, la quiere matar, y me parece que la novela queda como inconcluso. A ver, vamos a ir un minutito. Esperen que estoy en otra. ¿Me aguardan un minutito? Acá está. Quiero ir al final de todo. ¿Ustedes lo ven o no? No. No, ahí voy, ahí voy. Esperen que en la novela él la mata, ¿eh? En la novela la mata. Sí. Por eso es lo que la quiero mostrar. Contra la pared, la revienta contra la pared. Eso es lo que quiero mostrar. Esperen. Que recién yo estaba con el... Acá. Ahí ven las últimas páginas. Las últimas páginas. Sí. ¿Lo están viendo? Dice... dice, él se levanta bruscamente como una roca seca y rígida que se levanta de golpe. Es un milagro, es la resurrección, dice con la voz ahogada por el terror. Yo sabía que mis secretos te traerían a la vida, para mí lo sabía. El hombre le acerca a él, la agarra de los cabellos y le golpea la cabeza contra la pared. Ella cae, ni grita ni llora.
ni lloras. Eso es, explotas, porque ella hace la comparación de la piedra de la paciencia. Mira con ojos alucinados por entre los cabellos desgreñados, ríe sarcásticamente. Explota mi sangre, Sabur, luego grita, Al-Sabur, cierra los ojos, gracias Al-Sabur. Por fin he sido liberada de mis sufrimientos, y se abraza a los pies del hombre. Él, con el rostro macilento y demacrado, agarra de nuevo a la mujer, la levanta y la tira contra la pared donde están colgadas la fotografía y el cañar. Se acerca a ella, la coge de nuevo y alza contra la pared. La mujer le mira con exaltación, toca el cañar con la cabeza, lo coge con la mano, grita y lo clava en el corazón del hombre. No se derrama ni una gota de sangre, con lo cual ahí vemos que el cañar es el cuchillo. Él, todavía rígido y frío, agarra a la mujer por los cabellos, la arrastra por el suelo hasta el centro de la habitación. Sigue golpeando su cabeza contra el suelo y después, con un movimiento seco, le tuerce el cuello. La mujer expira, el hombre inspira. Miren este detalle de los opuestos. La mujer cierra los ojos. El hombre permanece con los ojos extraviados. Alguien llama a la puerta. El hombre, con el cañar clavado en el corazón, va a tumbarse sobre el colchón al pie de la pared enfrente de su foto. La mujer está escarlata, escarlata de su propia sangre. Alguien entra en la casa. La mujer vuelve a abrir lentamente los ojos. El viento se levanta y hace volar por encima de su cuerpo a los pájaros migratorios. Muy, muy bello este final. En lugar de decir que vuela la cortina, dice vuela por encima de su cuerpo a los pájaros migratorios. Me pareció de una belleza al final impresionante. Ahora me gustaría que los que quieran comentar algo, me recontrapasé del tiempo, de la película, de las múltiples significaciones. Él ganó el premio Goncourt del 2008, ganó con el libro. La muchacha, la actriz, ganó el premio al Oscar a la mejor actriz de películas extranjeras, como más datos. ¿Alguno que quiera hacer algún comentario? Lo escuchamos. Emma. Bueno, sobre el libro, que me pareció con una escritura, en algún momento, sobre todo al principio, parecía que era teatro, la forma en que están hechas las descripciones, parecía que eran toda la presentación de una obra teatral. Sí. Y lo que me parece que el texto, o sea, situándonos que está escrito en el 2008, de todas maneras, proveniendo de donde proviene el escritor o puesta la historia en Afganistán, aunque sea contemporánea en 2008, me parece que la obra es una presentación feminista, ¿no? Él sostiene esa mirada, todo lo que a ella le pasa, lo que le pasa a las mujeres, a gran parte de las mujeres de Afganistán, evidentemente, y que además es dentro de una religión que, por lo menos en el grupo en el que ella está viviendo, la mujer tiene un papel mínimo y absolutamente secundario, es un cuerpo y nada más para parir o para trabajar. En ese sentido, la mirada de él es moderna y feminista, ¿no? Y con respecto a la película, no me pareció en el libro, pero sí me pasa cuando veo la película. Cuando veo la película, él está prácticamente muerto, está con los ojos abiertos, pero está prácticamente muerto. ¿De dónde sacó la fuerza para levantarse y estrangularla? Parece una metáfora, ¿no? Pareciera una metáfora, que él saca la fuerza de los hombres que tienen que proteger su honor, o algo por el estilo, porque en realidad si él estaba inmóvil desde hacía más de 15 días, no tenía habilidad en su musculatura para hacer lo que hizo. En el libro no me pareció tan disparatado, pero cuando lo vi en la película, me pareció más una metáfora que una cosa posible de suceder. Y además en la película
te produce alguna duda el final, porque ella queda con los ojos abiertos, con lo cual no sabes si está viva o está muerta. Pero bueno, eso no le quita para nada belleza a la película o que resulte atractiva, por supuesto, que me pareció que veníamos como en una escalada de cosas terriblemente tristes. Esta también es triste, por supuesto, pero tiene una belleza, tanto el libro como la película, que realmente de artistas, ¿no? Por eso me pareció, me gustó mucho también. Sí, bueno. las escenas que son pinturas, las escenas cómo están filmados, los primeros planos, las escenas de ellas cuando se pone el burka que la cubre todo, el viento que le mueve la vestimenta, las escenas de las calles filmadas, son de una belleza, aún de los interiores. Me parecieron filmográficamente maravillosas las escenas, y es cierto lo que vos decís, a mí me pasó lo mismo, no advertí si quedó viva o muerta. Sí, Raquel y después Eduardo. Raquel, te escuchamos. A mí me pareció una película y un libro formidable, realmente, como dice Emma, veníamos de tanto bajón que por lo menos esto nos levantó un poquito. Yo la divido en dos partes. Por un lado hay un movimiento feminista, que es el que tiene la tía. La tía le plantea a ella cómo cuidarse, le explica todo lo de las relaciones, le explica absolutamente todo, reivindicando totalmente a la mujer. Y por el otro lado lo veo como muy machista cuando el tipo se despierta. ¿En qué momento se despierta? Cuando ella le cuenta lo de los hijos, que lo traicionó para poderle dar hijos. Y ahí el tipo con su honor se despierta y es cuando o la mata o no, porque cuando justo entraba el muchachito y ella encima hace una sonrisa, no la revolea tanto por el piso ni nada, le golpea en la cara. Bueno, el instinto maternal de ella está, pero aparte una vida terrible. Y por otro lado, donde duele muchísimo es ver cuando están mareando todo, cuando están rompiendo todo, cómo entra la tierra a las casas, cómo destruyen las casas, que caminan. Es infernal ver la guerra en vivo y en directo, entre comillas, ¿no? Porque nosotros la vemos de lejos. No, pero me pareció muy, muy lindo y yo te digo, la divido en dos partes. Hay una parte muy feminista, la parte con la vestimenta que usa la tía. También totalmente distinta a la burka y a todo lo que usó ella. Son el día y la noche en todo eso. Y bueno, y después para pensar un poco hasta dónde, porque es todo muy nuevo, todo eso continúa hoy, ¿no? Hasta dónde la mujer, a pesar de, continúa con ese terrible sometimiento en zonas muy marginales, porque a lo mejor en Kabul o en las grandes capitales hay un poco más de libertad, pero en los pueblos, ¿es así todavía? Yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, pero igualmente me pareció muy, muy hermosa. Sí, coincido con vos en todo. Eduardo, porque no quiero que se nos vaya la hora. Eduardo, te escuchamos. Gracias. Retomo en este caso a Emma, respecto a la mirada feminista, absolutamente feminista, del autor / director, que tiene una obra muy pretenciosa, y a mi entender muy tramposa, porque su mirada es políticamente correcta desde Europa, ¿sí? Si bien su documento de identidad dice que nació en Afganistán, su mirada es europea y es eurocentrista. Esa traslación de los valores morales de una cultura distinta a un país básicamente agrícola, muy atrasado, es una trampa. Es una trampa y es una concesión al mercado. Por eso está hablada en francés. Y lo que él no describe, digamos, lo que describe es el espantoso rol del machismo imperante, donde la mujer tiene el mismo valor que una vaca, es decir, por su capacidad de procreación. Les recuerdo que en este país se dice vaca seca la que no pare. En Afganistán y en otros países también de religión dura,
y la mismo Duro, la mujer que no pare no sirve, se reemplaza por otra. Eso está subyacente y es una de las líneas centrales de la historia de la mujer. Por otra parte, esta historia de este tratamiento de que el lenguaje hace evolucionar el pensamiento y la conducta de la protagonista, eso es psicoanalítico, eso es europeo. A ver si nos ponemos de acuerdo. Esto no pasa en realidad. O si es pasa, lacaniano. Es freudiano. Dejémonos de macana, esto es así. Esta es una mirada muy, muy europeísta. Lo que él no cuenta, lo que el autor-director no cuenta, que esto está originado en la falta de integración de la mujer, como afgana, como en otras partes, como en Siria, como, qué sé yo, en Kazajstán, la falta de integración de la mujer al sistema productivo, que es esto lo único, no digo que redime ni sublima, porque eso sería religioso, que integra económica y culturalmente a la mujer. Solamente lo que puede hacer la mujer es satisfacer a su marido y no a ella, crear hijos y preparar la comida. Esto, si no lo... es un contrabando de ideas del director. No me pareció honesto. Me pareció una concesión al mercado y el libro bastante mejor que la película. Que por otra parte, a mí particularmente, sin ser un tipo muy despabilado, que digamos, me pareció aburrida y que es previsible casi todas las cosas que van a pasar. Salvo el final, que es increíble. Cómo resucita un tipo con un disparo de fusil en el cerebelo, resucita en el último minuto para ser muerto por su mujer o matarla. Esto es inverosímil, ¿no? Cualquiera que tenga alguna mediana noción de medicina sabe que esto es una concesión a la fantasía. Pero bueno, de todas maneras, es una muestra de lo que se puede hacer y lo que debería hacerse en realidad. La bicicleta verde, de más o menos un poquito más acá, es mucho más realista. Es mucho más realista, donde el repudio de una mujer por su falta de capacidad de gestar se resuelve de otra manera, de un modo más razonable, sin la guerra, esto es cierto, hay que decirlo. Y bueno, y otra de las cuestiones es que cómo la evolución de la personalidad de la mujer, de sumisa, pasa a ser mentirosa, finalmente, con el mulá. Eso es una buena patada en el cuello a la religión. El mulá se adjudica la condición de médico, le dijo en 2 semanas va a estar bien. El mulá es el pastor y el líder barrial, en este caso porque es una ciudad, al que se le asigna un valor de mucha importancia social, no solamente religioso, y termina siendo engañado también, primero con que está menstruando, y finalmente ella cae en cuenta que la mirada y la actitud religiosa no sirve para nada, no sirve para recuperar a su cónyuge y no sirve para resolverle su vida. Y esta actitud, digamos, y este cambio de conducta, desde ser una mujer sumisa hasta ser una mujer que oficia casi de prostituta, educadora de un chico que es peor, está en una situación tan mala como ella, porque ni siquiera tuvo hogar. Todas estas viñetas, por así decirlo, sociológicas, aumentan el interés en la película, son historias complementarias, pero a mí particularmente no podría decir que le encuentro muchas fallas. Es bastante teatral la película, largos parlamentos, ese argumento de contarlo en primera persona es de un simplismo de inicios del siglo. Todo lo que va a pasar, casi todo lo que va a pasar, lo está contando la protagonista. Es una reiteración. El texto y la imagen cuentan lo mismo. No se filma así en realidad. Hay gente que lo hace bastante mejor que él. Pero bueno, no quiero patear el tablero porque veo que ha convocado mucho interés y yo reivindico la mirada feminista y políticamente correcto.
pero para que sea creíble se necesita otra cosa. Es todo. Te agradezco muchísimo, Eduardo, y ha sido maravilloso y muy importante todo lo que decís. Y al respecto, si ustedes vieron, ahora te doy la palabra, Martita, pero quería acotar algunas cosas. En la parte de la película, los análisis críticos, ustedes habrán visto que le puse muchos análisis críticos, ¿sí? Por lo menos, no sé, 6, 7. Y hay algunos que dicen exactamente lo que vos decís. Hay uno que está hecho por una agrupación freudiana lacaniana, que es una mujer la que hace el análisis de la película, y dice exactamente lo que vos afirmaste, o muy parecido, como que pone atención en el lenguaje y cómo ella puede decir. Bueno, tengo que parar porque el gato me mató. El gato que tenés ahí me maravilló, no sé, desapareció Eduardo, parece. Ah, está ahí con el gato que me mata de amor. Perdón por el exabrupto. Pero hay un análisis de una psicóloga que justamente dice algo parecido, ¿no? Con respecto a cómo ella puede verbalizar todo eso. Después, además, hay otros, por lo menos dos críticas que son muy deplorables de la película y del libro, y que hablan de esto que vos decís, de que es muy predecible, de que la película no está bien hecha, de que prefirieron la estética antes que recursos fílmicos más sugestivos, que la estética les mató la historia, que prefirieron cuadros que se vieran como, me refiero a cuadros fílmicos, ¿no? A cuadros fílmicos bonitos en desmedro de la historia o de la profundidad de la historia, que es una copia del libro, que no ha innovado, que realmente Atik Raimi es mejor escritor que cineasta. Todo esto, fíjense que yo no me privo de poner lo malo y lo bueno para que ustedes puedan leer críticas que denostan al libro y a la película, y críticas cuestionadoras, críticas que creo que hay una sola que habla bien de la película, de todas las que puse, que dice que bueno, que es un hallazgo, que es una actitud feminista, pero es muy cierto la actitud eurocéntrica que tiene él, y que no hay una justificación de tipo económico, social, sobre todo económico, porque en realidad, si consideramos que la economía es una ciencia social, no el contador público, aclaro, la economía es una ciencia social y muy completa, también tiene que ver mucho la economía en la posición social de la mujer. Si la mujer, como muy bien vos afirmaste, no tiene un rol económico de importancia en un país eminentemente agricultor y en un país que tiene la mayor cantidad de su geografía montañosa, por lo tanto sus valles donde cultivar son muy escasos, ¿qué le queda para la mujer? ¿Cómo han sido distribuidos los roles laborales dentro de esa cultura? Es muy interesante lo que vos decís. Me parece sumamente interesante, sumamente crítico, y que también tenemos que tener en cuenta en esta complejidad, ¿sí? Porque no es un 2 más 2 es 4 esto, no es una ciencia exacta. Muchas gracias, Eduardo, ¿eh? Muchas gracias a todos los que están hablando. Martita, te escuchamos. Mi punto era precisamente, muy bien lo hizo Jorge, el colonialismo del enfoque, tanto de la literatura como la película, y el eurocentrismo del escritor, que lo ve desde Francia, y en lo personal creo que a todos nosotros, occidentales y eurocéntricos en la educación, no nos agregó demasiado, y sin embargo, filosóficamente, 2 o 3 puntos que aparecen como soslayados, vos te encargaste de tocar algunos, me parece que por ahí poéticamente escribe lindo y demás, pero no nos cuenta de la verdadera raíz filosófica de este pueblo. Y me parece que cuando yo terminé de leer, analicé
Y en realidad quería decir, pero lo dijo muy bien Jorge, toda esta situación, creo que es una mirada desde nosotros hacia una sociedad que evidentemente tiene raíces filosóficas profundísimas, el significado de la piedra, digamos, de la paciencia, el significado de las historias que retrotrae el mismo autor, me dio la impresión, pero eso fue muy absolutamente individual, que es un poco el resentimiento del escritor desde el no poder expandirse como en la sociedad francesa, occidental y capitalista, y no cuenta nada de los aspectos realmente centrales, ¿no es cierto? Y fundamentalmente a mí me interesaba lo histórico, antes de todas las colonias y todos los poderes que se instauraron. Y no quiero dejar, si cambio de tema bruscamente, porque nos queda pendiente algo que nos deben las compañeras que hicieron el trabajo, y es que nos digan cuánto dinero les debemos y cómo hacemos para... No es para reírse, porque lo estamos pidiendo y no lo dicen. Entonces es una manera de convocarlos a que lo puedan decir, aunque se corte, digamos, el clima. Y discúlpenme. Sí, tenés razón. No, es que tenés toda la razón. Sí, ¿cuánto es? Telma, ¿estás ahí? Dale, Telma, ¿hiciste la cuenta? Sí, hicimos el cálculo, todo salió con las fotocopias color, que eran bastante caras, que son como 60, y los afiches, y eso había salido 2.600. Como somos 26, calculamos que eran 100 pesos cada uno. ¿Me contaste a mí, Telma? No, a vos no te conté porque sos ni a vos ni a Nico. O sea, somos 26 los participantes del curso. Entonces calculamos, ¿no? Alicia y Emma, María Alcira, que somos las que hicimos las cuentas, eran 100 pesos cada uno. Ese es el cálculo que hicimos, 100 pesos. Creo que tendrías que poner tu CBU, porque creo que vos... Perdón, yo el CBU prefiero no en general, viste que no conviene mucho poner el CBU en un medio, o sea... La cuenta DNI. Yo fui la que pagué y tengo cuenta, si necesitan las boletas, las tenemos. Lo que pasa es que ya hicimos... Doy fe de que se gastó eso. Yo tengo cuenta DNI, pero no sé si todo el mundo tiene cuenta DNI. Sí, dale. Lo que yo puedo poner después en el grupo es mi número de documento. Perfecto. Entonces, teniendo mi número de documentos, se puede mandar. Hay una opción que dice enviar dinero y con yo por lo menos lo hago así. Que es mejor que andar poniendo el CBU en algo, digamos, que es un medio abierto, ¿no? Perfecto. Me parece Esther, lo que queríamos saber era si había lugar para poner los afiches, o si averiguaste. Bueno, si había lugar. mira, resulta que yo se lo dije reiteradamente a la persona indicada, y me dijo que cuando analizaran más cerca de la fecha me iba a contestar, porque yo le manifesté que necesitaba una pared muy grande para colocar muchos afiches, y que sobre esos afiches se iba a hablar, se iban a mostrar y se iba a hacer algún tipo de alocución. Y dijo que cuando analizara todos los proyectos, todos los programas, yo le mandé 3 programas de los 3 cursos, me iba a contestar. Está bien. ¿Sí? Bueno. Me pareció que había levantado la mano. Enrique me dice que no hay problema en que publique el CBU. No sé, a mí me habían dicho que no convenía, no sé, yo no entiendo mucho del tema. No hay ningún problema, Telma, con el CBU. El CBU es una clave... Sobre todo si lo publicás en el grupo oficial, que es totalmente cerrado, entonces, y que lo van a cerrar en 15 días. No, yo lo que voy a hacer es... Ahí sí el ideal. Voy a publicar el número de documento por si alguien quiere mandarlo por cuenta DNI y mi CBU.
Claro, Bueno, porque y no el alias. Después lo pongo en el grupo. Claro, La otra porque el Si no, grupo es si no el privado. CBU, el alias se puede poner, que por allí es más, para no Es lo poner todos mismo. los números, el alias solamente. A mí no me Claro. resultó con el alias en un momento que tuve que hacer una transferencia, lo No, tuve que hacer pero por CBU. No yo tengo he otra pasado manera con de el alias sin problema. El alias aparece en el home banking inmediatamente. El alias Es lo yo no sé si mismo. lo tengo al alias. Accede a la misma cuenta. En la misma Claro. cuenta está. Es más Bueno, fácil de recordar, más número de CBU, fácil de porque el escribir alias- que los números, pero tiene el mismo objetivo, acceder a la El cuenta alias que creo que cada no lo uno tiene en tengo el yo. banco. Está en No, el... Esther, Sí. una cosa, lo que te preguntó Alicia, porque el tema es que si no podemos apoyar los afiches en la pared, ese papel, decidimos que no íbamos a hacer un portfolio, que era lo que sugirió Marta oportunamente, pero es medio complicado para... Un para rotafolio, un medio rotafolio. pesado. Pero No, el es muy tema es que pesado, si es muy Esperá, pesado, no se esperá, puede hacer Esther, un rotafolio. Esperá porque se va a cortar. El tema es que si no lo podemos apoyar lo tendríamos que poder pegar en algún lado, porque si no tendríamos que ponerlo en un cartón, porque si no eso se va a volar en cualquier momento. No sé, entonces tenemos que saber el espacio que tenemos. Exacto, Sí. es lo que le pregunté. Hoy le voy a volver a preguntar. Perdón, La idea una sería- cosita. Perdón, Sí, una Emma. cosita. Si no se consigue pared o pizarrón, porque por ahí tienen un pizarrón de los que se puede trasladar con rueditas, de última, de emergencia, tendría que haber 7 personas que estén dispuestas a pararse en el frente del coso, agarrando el cartel así durante un rato, mientras alguna explica lo que muestran los carteles. Esa sería Sí, digamos, la última opción. La sí. última opción sería esa. Sí. Porque es probable que la universidad tenga algunos de esos pizarrones que se trasladan, que son con ruedas, que suelen utilizarse en los laboratorios. Es probable que puedan, y aunque no se pongan todos los carteles juntos, se podrían poner 3, 4 carteles, se explica y después se muestran los otros. Algunos de esos pizarrones incluso se dan vuelta, giran sobre su eje. Bueno, hay que ver qué opciones te dan. Claro, hoy voy a volver a insistir. ¿Sí? Sobre ese punto. Y sí, puede que haya viento, pero si no hay otras opciones, que no los exhibimos. Recuérdenme cuántos afiches 7 son. carteles. 7. 7 afiches. 7 carteles. 7 carteles. Perfecto, perfecto. Quizá haya esos pizarrones que se pueden de un lado y del otro, se giran, esos que tienen rueditas de las conferencias, entonces ya se dejan preparados. Si hubiese 2, sería... Genial. Claro, lo puedo sugerir. Gente, nos repasamos de la hora. Para la próxima, que es la última clase, vemos esta película israelí, que todavía no la vi, esperemos que nos guste, es nueva, o sea que va a tener recursos tecnológicos bastante modernos, evidentemente, bastante actuales, supongo, y bueno, yo voy a tratar de conseguir o de hacerles un resumen del libro, porque el libro tiene casi 400 páginas, ¿sí? Yo estoy en el proceso de lectura porque empecé el lunes cuando lo conseguimos, a la noche, ¿sí? Entonces, les voy a conseguir, los invito a leerlo porque es de muy agradable lectura. Por supuesto que tiene su tonalidad ideológica, como todo libro lo tiene. Aún Caperucita también es profundamente ideológico, Caperucita Roja. Entonces, para que no se asusten de las cuestiones que se van contando, ¿no? Porque son, así como advertimos que Atik Raimi también tiene una cuestión transcultural muy importante, todos los libros lo tienen. Incluso los de niños pequeños para 3 años también, todos tienen un trasfondo ideológico, ¿sí?
Les agradezco a todos y nos vemos el próximo miércoles, gente. Nos vemos. Hasta Chao. luego. Chao, chao. Chau, chau.